Shalom, shalom, casa de Israel, casa de Judá, donde quiera que se encuentre, Yahweh le bendiga y le guarde. Que sea de gozo para ustedes lo que vamos a compartir en este estudio. Vamos a compartir Hechos capítulo 10. Aleluya. Les invito a que viajemos un poquito al libro de los Hechos capítulo 10 desde el Pasuk 1 y comenzamos con esta bella historia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, y que hacía muchas sedaká. Tal vez en tu versión puedes tener la palabra que él hacía muchas limosnas. La palabra exacta es sedaká, sedaká. Aleluya. Leemos de nuevo el 2, piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, y que hacía muchas sedaká al pueblo, y clamaba a Elohim siempre. Nos detenemos un poquito en el Pasuk 2 cuando dice piadoso y temeroso de Elohim. Bien, en la época de nuestro Adón Yahshua, a Mashiach, el Mashiach, había 4 grupos religiosos. Uno eran los fariseos, otro los saduceos, otro los esenios y otro los celotes. Cada uno de ellos creían particularmente en la Torá. Todos creían en la Torá, pero cada uno de ellos le aplicaba en su grupo religioso de acuerdo a las enseñanzas de sus rabinos de la época o a las enseñanzas de cómo ellos podían interpretar la Torá en la época hace más de 2000 años. Había un grupo separado de gentiles que eran conocidos como los piadosos o los temerosos de Elohim. A este grupo pertenece Cornelio. Los temerosos de Elohim no podían entrar al Beit HaMikdash, al templo, sino que había un pequeño muro fuera que limitaba el acceso de los gentiles al Beit HaMikdash. Para poder entender un poquito este muro de separación que había fuera del Beit HaMikdash en una explanada, era un muro de contención para que los gentiles no accedieran al Beit HaMikdash. Entonces, este grupo que se le llamaba los temerosos de Elohim, se les conocía así, podían llegar hasta ese lugar con sus tefilot y dedicar sus oraciones y reconociendo en sus corazones que Yahweh era el Elohim de todo Israel. Aleluya. Les traigo un ejemplo, por favor, que viajemos al libro de los Efesios, al Sefer de los Efesios, capítulo 2, desde el Pasuk 14, para poder entender un poquito lo que Shaul nos explicaba. Y dice, desde el 13 vamos a leer Efesios 2, 13, y dice, pero ahora en Mashiach Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esta pared intermedia que se había colocado fuera del Beit HaMikdash para que los gentiles no entraran, no accedieran dentro del Beit HaMikdash, estaban limitados a ese lugar. Entonces este grupo que se llamaban los temerosos de Elohim, ellos adoraban a Yahweh, le exaltaban, ellos con su corazón le amaban, pero sabían que no podían entrar nunca dentro del Beit HaMikdash por no ser parte de los Yahudí de la época. ¿Emet? Aleluya. Leemos de nuevo el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Cuando dice la palabra enemistades de la ley, no se refiere a la Torá, sino se refiere a las takanot. ¿Qué son las takanot? Leyes rabínicas que no permiten el acceso a guardar Torá. Es como hacer que el guardar Torá sea cada vez más pesado. Pues Yahweh y Yahshua HaMashiach venía a romper ese muro. En su muerte y resurrección, derribó este muro que contenía, que separaba a ambos pueblos. Ahora, entendiendo este punto, volvemos a leer el 14. 2.14 de Efesios.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Cuando dice ley, recuerde, se refiere a las takanot, leyes rabínicas. Aleluya. Eso es lo que venía a derribar Yahshua HaMashiach. Una vez que hemos entendido quién era este grupo de los temerosos de Elohim, donde pertenecía Cornelio, seguimos en la lectura. Volvemos a leer el 2 y dice así, 10:2 de los Hechos. Piadoso, temeroso de Elohim, con toda su casa, y que hacía mucha tzedaká. Tal vez en tu Tanaj tiene la palabra limosnas. Es tzedaká. ¿Qué es tzedaká? Hacer justicia, ayudar al necesitado, dar una tzedaká. Puede ser una prenda de abrigo, puede ser alimento, algo que tú veas que tu hermano necesitaba. Pues esta gente que aún no eran judíos, pero eran temerosos de Elohim como gentiles, ellos daban tzedaká, conociendo cómo era el movimiento y las leyes de la Torá sin ser judíos. 3. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un malaj, un ángel de Elohim, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Adón? Y le dijo, tus tefilot, tus oraciones son, tus tefilot y tu sedaká, aleluya, han subido para memoria delante de Yahweh. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Keifa. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aleluya. Ido el malaj, el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo lo que le había pasado con este malaj, toda esta experiencia sobrenatural que Cornelio comenzaba a tener en su vida. Aleluya. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Keifa subió a la azotea para orar, para clamar, cerca de la hora sexta. La hora sexta sería el mediodía. ¿Emet? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es un estado de elevación de cuando tú estás clamando a Yahweh en tefilá profunda, estás a solas con tu rey, y en ese momento tu neshama empieza a elevarse. Comenzamos a conectarnos con el Creador. Eso era lo que le estaba pasando a Keifa. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Aleluya. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Este lienzo que él ve atado de las 4 puntas, les explico qué es. Es un talit de lino de la época. Cuando dice atado de las 4 puntas, es porque tiene su tzitzit, lo que nosotros usamos para guardar los mandamientos del Kadosh Baruj Hu. Aleluya. Esto es un mandamiento de los hijos del Eterno. Esto es para las 12 tribus de Israel, porque todos estos mandamientos de usar estas prendas no fueron dadas solamente a Judá, fueron dadas a las 12 tribus de Israel, fueron entregadas en el monte Sinaí a través de su siervo Moshe. Aleluya. Los tzitzit. Les invito a ver un video en el canal que se llama Los tzitzit. Bien. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Vimos recién la explicación que era un talit de lino, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra. Estas 4 puntas se refiere a los tzitzit,
aleluya, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Caifa, mata y come. Vamos a prestar atención a partir de ahora a la lectura, ¿sí? Entonces Caifa dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Veamos este punto de que le contesta Caifa en una experiencia de éxtasis, en una visión, estado conectado en elevación, en tefilá, a nuestro Adón Yahshua, quien es Yahweh. Él le dice: nunca ha entrado en mis labios cosa inmunda. Prestemos atención, Yahshua vino a la tierra y lo elige a él. Él era un pescador, era un empresario pescador, Caifa. Lo busca a él. Desde que él nació hasta que Yahshua HaMashiach le buscó a él, lo llamó como su talmid, como su discípulo, lo eligió como un shaliach, un enviado de Yahshua, que se levantaría con él a la mañana, a la tarde, a la noche, vería los milagros de Yahshua durante toda la experiencia que durara el ministerio de nuestro Mashiach. Él le dice: nada inmundo ha entrado en mis labios antes de conocerte a ti, nada inmundo entró cuando estuve contigo, nada inmundo ha entrado desde que tú ascendiste a los cielos. Si podemos ver estos puntos, vamos a entender el cuidado del que quiere tener el Creador Yahweh con nosotros. Él no nos prohíbe comer, por ejemplo, el cerdo por alguna razón de que quiera incomodarnos o ponernos una prohibición, sino porque Él dio su Torah y su Torah es eterna. Para esto les pido, amados, que puedan anotar Vayikra. Es Levítico capítulo 11 en la Torá. En ese capítulo podrán entender todos los alimentos que se pueden comer y los que no se pueden comer. Animales puros, limpios y animales impuros. Emet, aleluya. También les pido que lo pueden encontrar en Devarim capítulo 14 desde el Pasuk 2. Que esto está en la Torá confirmado, para que ustedes vean lo que se puede comer como limpio y no limpio, limpio, puro e impuro. Recordemos algo que el Padre hizo cuando vino el diluvio a la tierra en la época de Noah. Todo ser se había corrompido en la tierra, pero en el arca el Padre le pide algo a Noah: que entrara de los animales impuros solamente una pareja. De los animales puros entrarían 7. 7 es el número del Padre. 7 es el número de la perfección de la Kadosh Baruj Hu. Algo quería hacer él cuando repoblara la tierra nuevamente Noah después del diluvio, que hubiera más pureza que impureza. Él quiere cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestra vida. No es solamente el que guardemos mandamientos o nos acerquemos y compartamos un Shabbat. Es una vida dedicada al Padre. Cómo te vistes, cómo te diriges hacia tus hermanos, cómo te diriges en la sociedad, cómo hablas, cómo te expresas, si hay Torah en tus labios. Recuerda la noche cuando Mashiach Yahshua es llevado a un juicio falso. Caifa, cuando le niega 3 veces, había una persona que le dice: tu habla te delata, tu habla te delata. Él tenía un hablar puro de Torá, el mismo hablar que le había compartido Yahshua en todos sus ministerios, a todos los Shaliachim. Emet, Él es un Elohim que cuida su creación y te ama. Y no es una prohibición para quitarte el cerdo, no es eso, es una prohibición de amor para cuidar tu vida y tu cuerpo y que seas dedicado a Él. Vamos a poder confirmar esto de que no le estaba hablando de comida. Durante 2000 años se entendió mal este texto y todos pensaron: mata y come. Entonces cualquier cosa puede ser llevado a mi boca porque, bueno, mata y come. Él me dijo así, me dio la orden. Sin embargo, vemos que Caifa nunca recibió una mitzvah de Yahshua que le dijo: mira, si estás conmigo caminando y ves que yo estoy sanando, levantando enfermos, paralíticos, muertos, resucitados como Lázaro, come cerdo, come impuro, ensúciate, mánchate. No, porque Él es el Elohim de la Torah, su palabra es eterna y única.
cielo y tierra pasarán, pero su dabar, su palabra, su membrá, nunca pasará, porque es eterna, es la corona del rey, son las palabras emanadas del Shammai cielo, plasmadas en la Torá para que sean corrección en nuestra vida y vida, son palabras vivas en nuestras almas. Emet, comprendiendo un poquito esto, me voy a volver al 12 y dice, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Keifa, mata y come. Entonces Keifa le dijo a Adón, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás, nunca en su vida. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Entonces estos 2000 años, todos dijeron bien, vino el Mashiach, dio su vida, entregó su vida en la Taf, nadie podía completar o cumplir la Torá a rajatabla, la cumplió el Mashiach, quien es Elohim, y todos a partir de ese momento a comer cerdo, a comer inmundo, y no nos importa ya más, quitamos Levítico 11, Vallicara capítulo 11, quitamos de la Torá también, arrancamos la hojita de Barín capítulo 14. ¿Hacemos esto? No, ¿verdad? Su Torá es eterna. Vamos a entender qué es lo que pasaba. Solamente lo que tenían que hacer estos 2000 años es seguir leyendo el contexto y se iba a aclarar todo. Miren, 14. Entonces Keifa dijo, Adón, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. 3 veces fue que él tuvo durante este éxtasis, este sentido de elevación espiritual, que es cuando tú tienes apegada a tu Neshama Ruach HaKodesh, que puedes interceder con el Ruach HaKodesh a través de el Ruach en el trono de Yahweh y elevar tu Neshama al Padre. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo, aquel talit de lino, volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Keifa estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Shimón, llegaron a la puerta, a la Delet, aleluya, y llamando preguntaron si moraba allí algún Shimeón que tenía por sobrenombre Keifa, aquel que había caminado sobre las aguas, aquel que era un simple pescador y que su corazón le ardía por su amor que tenía a nuestro Mashiach y a su Adón. Aleluya. Y mientras Keifa pensaba en la visión, meditaba en la visión, le dijo el Ruach, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Cuántas veces bajó el lino, el lienzo, el talit de lino, con estos animales impuros que le decía mata y come, no llames inmundo lo que yo he purificado? A través de su sangre, Mashiach Yahshua, a través de su sangre, extendiendo sus manos en la Taf, él limpiaba todo pecado, no solamente por la tribu de Judá, por las 12 tribus y por todo el mundo, todo aquel que quisiera aceptar la redención de la sangre del Mashiach Yahshua sobre su vida. Si bajó 3 veces el lienzo, Keifa se queda meditando en esto porque él sabe, la Torá me prohíbe comer inmundo. Yahshua es la Torá, caminé con él, viví con él, vi sus milagros y siempre pregonaba Torá. Él no va a invalidar un mandamiento de la Torá, porque ni siquiera un rey puede invalidar lo que está firmado y sellado por el rey con su anillo y sellado con su nombre, porque es ir en contra de su propia ley, ir en contra de su propio reino. Yahshua no tiene un reino dividido. Yahshua es eterno, su Torah es eterna y se rige en los cielos y en la tierra. Así es en tiempos finales, será en el milenio y será después de que la tierra quede desatomizada y pasemos a cielo nuevo y tierra nueva. Bien,
Estas 3 veces que había bajado este talit significaban estas 3 personas gentiles que no eran judíos como tal y venían a buscarle a casa de este Shimeón el curtidor. Y le dice en el 20, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Keifa descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo. Y ahí es la palabra Sadik, Sadik. Sadik, recuerden que Yahshua es el Melech Sadik, el rey de justicia, y todos sus hijos que le adoren a él son hijos justos, son todos Sadikim. Aleluya. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, un Sadik, del grupo de los temerosos de Elohim, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los Yehudí. Todos los judíos le conocían por cuanto él ayudaba a cada persona con su sedaká y clamaba a Elohim desde afuera, desde este muro de contención, de separación que le impedía a él entrar al Beit HaMikdash por ser un gentil. Pero Yahshua derribó eso en la Taf. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón sadik justo y temeroso de Elohim, y que tiene buen testimonio en toda nación de los Yahudí, ha recibido instrucciones de un Kadosh ángel, de un Malach, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio le ardía su corazón, había invitado a toda su casa, él ya le había compartido mandamientos, mitzvot, Torah, todos le conocían de que él, aun siendo un gentil, o tal vez siendo casa de Israel y no sabiéndolo, no teniendo el conocimiento de que él venía seguramente de una de las 12 tribus, había pregonado en la casa que en su casa se guardaran mitzvot. Aleluya. Él amaba al Elohim de Israel. 25. Cuando Keifa entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. No dice, le adoró. Bien sabía él que debía adorar el nombre del Akadosh Baruj Hu, el Elohim de Israel. Mas Keifa le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón yudí juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Eterno, Yahweh, que a ningún hombre llame común o inmundo. Revelado el misterio, el resultado de su éxtasis de elevación, cuando él vio la visión de 3 veces bajar este talit de lino con sus cis en sus puntas y animales impuros, estaba hablando de gentiles. Algo que le voy a explicar. Los yudí de la época no se juntaban con los gentiles, porque los gentiles tenían otro tipo de vida, comían impuro, tocaban cosas impuras. Una persona que guarda Torah se guarda en todo momento, ¿me explico? Él lava sus manos, lava su ropa, su hogar, su casa huele a mandamientos. En todo momento adora al Padre y le busca la intimidad. Esto era develado, esto era lo que era revelado a Keifa. Por eso él sabía de que no le hablaba de comida. Keifa se quedó meditando en ello. No, él sabía que no era romper Vayikra capítulo 11, Levítico capítulo 11, ni Devarim, Deuteronomio capítulo 14, sino que había algo, un mensaje escondido más allá. Keifa, ahora quiero que vayas a la casa de Cornelio y que no solamente le pregones a los judíos, sino te mando a esta casa donde hay gentiles que me buscan y me quieren adorar, me adoran, y ellos son temerosos de Elohim. Vamos a seguir leyendo.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón yudí juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que ningún hombre llame común o inmundo. Aleluya. No llames inmundo lo que yo he purificado a través de la taf, a través de mi sacrificio, derramando hasta la última gota de mi sangre. Di la vida por todo Israel y por todo aquel que quiere entrar y aceptar mi nombre y aceptar mi sangre sobre él. Aleluya, aceptarme como su Mashiach. Este es el mensaje, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pregunta Caifa. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, que serían las 15 horas más o menos, mientras hacía tefilá, oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tus tefilot, tus oraciones han sido oídas y tu sedacá han sido recordadas delante de Yahweh. Aleluya. El hacer sedacá, el vestir a un pobre, si tú tienes un abrigo y ves a un necesitado y se los das a él, le cubres a él, tú haces justicia en la tierra, estás puesto para eso. Si tú guardas Torah, si guardamos Torah, la Torah se hace viva y vivificante en nosotros, por lo cual nosotros somos representantes del reino de Yahweh en la tierra. Si vemos algo injusto, Yahweh nos usará a nosotros para tratar de arreglar esa situación y hacer justicia, sea compartir una palabra, sea compartir un abrigo, un alimento, sea una consolación, sea una charla, sea pregonarle de que Yahshua es el Mashiach y que en él tiene salvación. Esto es Ahava, esta es la esencia del Elohim de Israel. Aleluya. Y dijo Cornelio, tu tefilá ha sido oída y tu sedacá han sido recordadas delante de Yahweh. Envía pues a Jope y haz venir a Shimeón, el que tiene por sobrenombre Caifa, el cual mora en la casa de Shimeón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim para oír todo lo que Elohim te ha mandado. Ellos estaban sedientos de las palabras de este que había caminado con Yahshua. Caifa, aleluya. Entonces Caifa, abriendo la boca, dijo, en Emet, en verdad comprendo que Yahweh no hace acepción de personas. Nunca hablaba de comida, hablaba de personas, amados. Este es el gozo en mi corazón, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y cuando dice y hace justicia, es y hace Torah, hace tzedakah, convierte en mandamientos, guarda mis mandamientos, hace Torah. Sin Torah no hay vida. Aquel que no guarde Torah, que no guarda Shabbat, el 4.º mandamiento de los 10 que puedes encontrar en el Sefer de Shemot, capítulo 20, no conoce a Yahweh, no conoce a Elohim. Si no guardas el Shabbat, Él es el Elohim del Shabbat. Recuerda, en 6 días Él hizo toda la creación. Todo lo que nosotros conocemos de la sustancia fue desde cuando Él en 6 días hizo la creación del cielo, la tierra, el mar y todo lo que conocemos. Pero el 7.º día aún no había nacido ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No estaba Judá, ninguna de las tribus. Él como padre ejemplar guardó el 7.º día. Vemos en el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Justicia, guardar Torah. Cada vez que veas la palabra justicia y esté adherida a un mandamiento, a un pensamiento, tanto en los Teilim como en el Brit Hadashah, está hablando de guardar Torah. Torah, aleluya. Elohim envió mensaje a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, anunciando las Besorá de Shalom por medio de Mashiach. Este es Adón de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde Galil, después del Tevilá que predicó Yohanan ben Zaharia, el que sumergía en aguas. Cómo Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yahshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el Satán, porque Elohim estaba con él. Aleluya. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Sí? Les pido que anoten por favor el capítulo 21 de Yohanan. Era la tercera vez en ese capítulo que Mashiach Yahshua se presentaba ante ellos. Aleluya. Seguimos leyendo el 42. Y nos mandó que pregonásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los Nebim profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Yahshua, el Mashiach, el 391. Mientras aún hablaba Kefa estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso, los que estaban escuchando este pregón de estas palabras que salían de los labios del que había caminado con Yahshua sobre las aguas, de Kefa. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefa se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Ruach HaKodesh. Bien, Kefa venía con un grupo que más adelante sería conocido, muy conocido, como los del grupo de la circuncisión. Aquellos que eran todos judíos y que pregonaban, eran creyentes en el nombre de Yahshua y que pregonaban que urgentemente se hicieran la circuncisión, se realizaran la Brit Milá luego de conocer el nombre de Yahshua, reconocer que Él es el Mashiach, que Él es nuestra salvación. Tenían que ir a las yeshivot y al Beit HaMikdash a empezar a guardar Torah, pero a adorar el nombre del Kadosh Baruj Hu. Ellos ya conocían Torah desde pequeños. Kefa, con el grupo de lo de la circuncisión, le pregonaban a todos los yehudí que Yahshua era la salvación, pero ellos guardaban Torah. Solamente le faltaba combinar a Yahweh Torah y reconocer que Yahshua era el Mashiach. Aleluya. Esto es lo que pregonaba el grupo de los de la circuncisión, que siempre caminaban con Simeón Kefa, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Eran lenguas angelicales. Aleluya. Pero siempre que se hablan lenguas angelicales, estas lenguas que emanan de los Shamayim cielos, debe haber alguien que las interprete. Son para un sentido de crecimiento. Emet, aleluya. 46. Porque los oían, los que... Está bien. 47. Entonces respondió Kefa: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean sumergidos esto, que han recibido de Ruach HaKodesh también como nosotros? Ellos aún no tenían el Tevilá, amados, y el Ruach HaKodesh había cubierto todos los corazones, todas las Neshamot que estaban en la casa de Cornelio. La fe de este varón justo era muy grande, amados, tanto que un malaj bajó de los cielos y un malaj le dijo: ve y manda a buscar a Shimeón Kefa, él te explicará cómo es mi camino. Aleluya. Este es Elohim que adoro, que exalto. Yahshua es su nombre. 48. Y mandó a sumergirles en el nombre del Adón Yahshua. Aleluya. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Prestamos atención aquí. El Tevilá es algo que es primordial en un creyente en Yahshua HaMashiach. Ir a través de su vida, hacer su teshuvá, arrepentimiento de sus pecados, tener liberación en su vida.
Luego se iría a aguas corrientes de un arroyo o un río y sumergiría en el Shen Gadol de Yahshua el Mashiach. Si aún no has hecho este acto, te invito a que te comuniques con nosotros, te podemos ayudar a que te sumerjas en las aguas de aguas corrientes en el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach. 48. Y mandó sumergir en el nombre del Adón Yahshua el Mashiach. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. Seguimos en el 11.1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también a los goy, a los gentiles, habían recibido la dabar de Yahweh. Aleluya. Ese fue el momento donde Kefa y todos los discípulos pudieron entender cuál era la voluntad de Yahshua cuando ascendió a los cielos. Antes de ascender a los cielos, Él le dijo, ir desde Judea hasta lo último de la tierra, llevando las besorá de salvación, el mensaje que yo he entregado a ustedes. Vayan, pregónenle hasta el final de los días, hasta que se establezca el reino de Yahshua, el Mashiach en la tierra, y comience el Shabbat milenial, se pregonará y toda la tierra conocerá de que su nombre es Yahshua, Yahshua, Yahshua. Un único nombre, nombre sobre todo nombre. Shalom, shalom, casa de Israel, casa de Judá. Yahweh le bendiga y le guarde. Shalom, shalom.